digamos, el diagnóstico hay que confirmarlo con estudios. Clásicamente, los estudios que hacíamos y que seguimos haciendo para confirmar el diagnóstico, una vez que tenemos el relato del paciente sobre su somnolencia, su cansancio, el examen físico, el relato del acompañante nocturno y demás, hay que hacer estudios que tienden a confirmar este diagnóstico y a medir qué cantidad de pausas en la respiración durante el sueño, es decir, qué cantidad de apneas presenta el paciente. El estudio, yo diría, paradigmático que hacemos es la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio que tiene por objeto correlacionar las distintas etapas del sueño con la respiración, con la frecuencia cardíaca, con la oxigenación de la sangre y con el movimiento particularmente de los miembros inferiores. Este estudio, si bien ahora disponemos de equipos que nos permiten hacer estudios domiciliarios, clásicamente los hacíamos en el laboratorio de sueño. El laboratorio de sueño es un lugar ideal para medir cosas, pero no es el ambiente natural del paciente. Por consiguiente, aquellas personas que no tengan una apnea de sueño de grado moderado a severo, o aquellos pacientes que no tengan una franca somnolencia diurna, probablemente les cueste conciliar el sueño fuera de su domicilio. Cuando uno tiene una sospecha clínica muy fuerte de que un paciente puede tener apnea de sueño, puede evitar realizar una polisomnografía y solamente hacer lo que llamamos poligrafía respiratoria. ¿Esto qué es? Esto es hacer un estudio que va a estar enfocado a medir la oxigenación de la sangre, el esfuerzo respiratorio y la entrada y salida de aire. Es decir, que en vez de hacer todo el estudio polisomnográfico que requiere de sensores para ver cuáles son las etapas del sueño, si las piernas se mueven, no se mueven y demás, nos enfocamos a medir estrictamente las señales respiratorias. Cuando la sospecha clínica es alta, el valor diagnóstico de la poligrafía respiratoria es muy alto y tiene ventajas incomparables. La primera es la simplicidad. La segunda es que el paciente se estudia en su domicilio, lo cual no lo saca de su ambiente natural. La tercera es, yo diría, el rápido acceso a un diagnóstico. Si bien el resultado del estudio debe ser leído por un médico entrenado, en general, al ser menos señales las que se evalúan, uno puede tener una visión bastante rápida de cómo fue la noche de ese paciente. También hay que tener presente que justamente porque se miden menos señales, uno debe ser muy meticuloso en la instrucción al paciente sobre la colocación de estos sensores. Porque si un sensor para que mide el oxígeno se sale, o la cánula que mide la entrada y salida del aire se desplaza, vamos a perder esta señal y nadie va a volver a recolocar ese sensor porque el paciente está dormido y en su casa y el familiar no tiene por qué saber cómo recolocar un sensor. Es decir, que es muy importante explicarle bien al paciente algunas consignas para que los sensores no se desplacen. Pero el rol de la poligrafía respiratoria hoy es central, diría. Y justamente en esta etapa que estamos atravesando, vinculado a la pandemia y a la infección por COVID-19, yo creo que es indispensable movernos al domicilio del paciente a fin de reducir los riesgos de llevar a personas a instituciones que, si bien uno puede tomar todos los recaudos en cuanto a la higiene y a los cuidados para disminuir el riesgo de enfermedad, nada es mejor que el paciente esté en su ambiente natural.